Muy buen día, chicos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar esta segunda sesión de hoy miércoles en cuanto a la asignatura de Derecho Internacional Público. Descargué una cuarta actividad en el Classroom. Pues obviamente tienen tiempo suficiente para realizarla, obviamente considerando pues las inclemencias, los impedimentos, inclemencias del tiempo, impedimentos técnicos que estas puedan ocasionar. También les compartí la cuestión que por si había alguna duda en cuanto cómo pueden justificar en su debido momento alguna sesión a la que no pudieron estar, no pudieron entrar, ¿no?, por cuestiones personales o laborales, etcétera, etcétera. Ya les compartí que por medio de una foto, un screen, un video, pues obviamente lo pueden enviar a mi correo personal, de la institución, personal, pero de la institución. Viene en Classroom directamente, y la otra manera pues enviarlo directamente al número de WhatsApp para justificarlo también en ese aspecto. Es más directo, más que nada por la cuestión de la próxima semana, la cuestión del examen, en sentido momento, que no puedan entrar o que les falle el link o algo, pues es un poquito más rápido en esa cuestión para no perjudicarlos. ¿Sí, Unice, tienes alguna duda, Unice? Sí, maestro, es que quería preguntarle que si, bueno, ya ve que yo entré a las clases de ayer, Así pero es. no completas, nada más a la última hora no pude entrar, creo que nada más dije presente. ¿Sí? Entonces, ¿tengo que mandarle yo también captura o con el presente está bien y No, con que solo escuche sí, las clases? no, de hecho, como te lo comenté el lunes, no te preocupes en ese aspecto. Ya nada más puedes ver los videos de lo que probablemente a lo mejor no pudieses estar conectada, pero no te preocupes, eso ya lo tengo en consideración. Ah, ok, gracias, maestro. Gracias a ti. Sí, de hecho, lo que pasó el lunes, pues obviamente no está en sus manos el poder remediar alguna situación, pues, en cuanto a la luz o cuestiones técnicas. Más que nada por si faltaron por alguna situación personal, que estén trabajando. Hay muchos que trabajan en este horario, o que algunos otros que a lo mejor quisieron hacer prácticas o servicio, creo que todavía no les corresponde a ustedes, pero puede ser la situación, o hay algunos que sí realmente están trabajando en este horario, y que pues obviamente no pueden entrar en las sesiones en vivo, pues pueden ver los videos. Es una forma también de apoyarlos en ese aspecto. No es limitarlos, ustedes solo se limitan en la cuestión de obtener, obviamente, y no perder puntos en su ponderación. Les decía, pues si están trabajando, después pueden ver los videos con calma ya en su casa, eh, haciendo otra actividad personal, ponen los videos, los están viendo, los escuchan, mandan evidencia y se les justifica su inasistencia, así no pierden ningún puntaje. La cuestión de la participación, pues obviamente la van a poder recuperar cuando yo les envíe el quiz. Está pendiente quiz para enviarles en cuestión de la materia también, para evaluar su participación en ese aspecto. Pero más que nada, les reitero esa cuestión. Si el lunes ya más o menos tengo noción de quiénes sí se conectan, quiénes no se pudieron conectar, más que nada por la cuestión de sus campos, ya los tengo identificados. Por eso les preguntaba si alguien que obviamente pues no fuera de la frontera tuvo algún impedimento para conectarse en cuestión de energía eléctrica. En la parte de Madero, Tampico, Altamira, no hubo ese inconveniente, nada más creo que el día sábado, pero a ustedes no les afecta en esa cuestión. Pero no sé, por eso les preguntaba, o cualquier cosa como quiera, en que los pueda apoyar, pues envíenme mensaje o envíenme correo también, chicos. En cuestión de la actividad que tienen que realizar, ¿no tienen ninguna duda, ningún comentario? ¿Ya la checaron todos que tienen una actividad para realizar? Tienen tiempo suficiente, les decía, obviamente considerando pues las afectaciones técnicas que nos pueda dar las inclemencias del tiempo. Y recuerden de antemano que ya la próxima semana cerramos módulo, es la cuarta semana ya del módulo, para que estén preparados en la cuestión del examen. Obviamente todavía tienen tiempo suficiente para los que todavía no entregan completamente sus actividades y sus tareas,
tienen cargadas en la plataforma. Por eso les digo, no dejen acumular el trabajo, no podemos saber qué cuestiones directas o indirectas pueden pasar que no nos van a permitir en determinado momento, pues a lo mejor entregar en tiempo y en forma. Entonces, por eso siempre les digo, traten de entregarlos, obviamente los trabajos de la misma semana, en la misma semana que se les cargan a su plataforma para, obviamente, evitar estas cuestiones. A lo mejor alguien que sí lo quiere hacer ahorita, pero pues a lo mejor no tiene luz, pues te tiene que esperar en esta cuestión pues a que tenga energía eléctrica, entonces se va a cargar un poquito más el trabajo por no haberlo entregado a tiempo. ¿Dudas, comentarios, chicos? Sí, Alma, ¿tienes algún comentario? Profe, de la Ah, actividad que puso ahorita, ¿tiene que llevar también hoja de presentación no, no, o no, nada no. más son las que le ponen? No, de hecho, las actividades no les solicito hoja de presentación, simplemente que me pongan la información muy específica de lo que les pido. Aquí les estoy pidiendo 5 especificaciones, nada más pongan 5 y se acabó, ni de las definan, ni mucho menos, nada más mencionen las 5 y con eso es suficiente, ni hoja de presentación ni otra cosa. Ok, perfecto. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, chicos? ¿Comentario? ¿Ya checaron que tienen una actividad en su Classroom? Sí, como ya les he comentado, en las actividades no se detengan en esa situación, no pierdan tiempo en ponerle hoja de presentación, ni mucho menos, ni adornarlo, ni darle formato. Simplemente enfóquense a la información que se les está solicitando nada más. Ni echen tanto rollo, ni hojas, no, simplemente lo que es, directo y al grano nada más, no pongan de más, no pierdan tiempo en las actividades, chicos, por eso se las pongo algo muy específico, muy definido. Ya en la investigación, pues obviamente saben de antemano que cuando es una tarea, una investigación, ahí sí vienen los requisitos que se van a evaluar en esa misma investigación, hoja de presentación, introducción al tema, el desarrollo del mismo y conclusión. Pero eso es una tarea, una investigación. Y por eso, pues obviamente les doy mucho más tiempo, casi por lo regular les estoy dando una semana para realizar esas tareas de investigación. Nada más tienen 2, en actividades obviamente tienen 4. Ya sería la cuarta la que les acabo de cargar. ¿Dudas, comentarios? No, ninguna. No, maestro. Ok, muchas gracias, Carla. Ok, ya les compartí el número también, por los que decidan enviarme directa la evidencia, pues perfecto, ahí tienen ya el número para que no haya ninguna confusión en ese aspecto. Ok, entonces, si no hay más dudas, si no hay más comentarios, chicos, vamos a continuar. Estoy checando quiénes están conectados. Vamos a continuar en este aspecto. Les voy a compartir pantalla nuevamente. El próximo miércoles nos vamos a estar poniendo de acuerdo, obviamente si en cuestión del examen, si lo aplicamos el mismo miércoles por la tarde, tarde, noche, o a más tardar sería el jueves, chicos, porque también tenemos que reportar obviamente evaluaciones, calificaciones en tiempo y en forma. Entonces, por eso les comento para que vayan ustedes pensando, se pongan de acuerdo, obviamente lo que va a aplicar lo que la mayoría del grupo dictamine. Si lo aplicamos el mismo miércoles más tarde, no importa la hora, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de la noche del mismo miércoles o a más tardar el día jueves. Digo, tomen en cuenta también, tomen en consideración que hay compañeros que pues, obviamente están laborando en la mañana, ya para la tarde, tarde, noche, pues obviamente ya tienen oportunidad de presentar también.
comentábamos la cuestión de los sujetos típicos y atípicos en cuanto al derecho internacional se refiere. También en cuanto a esta denominación, tenemos los estados con capacidad de obrar limitadamente. Nos dice que este tipo de estados son estados que gozan de plena subjetividad jurídica internacional, pero por razón de un tratado internacional, esta se ve limitada. Dice, en ese supuesto, la relación se da entre dos sujetos de derecho internacional, o sea, dos estados, dos países, dos gobiernos, etcétera, etcétera. En cambio, en el caso de estados con su subjetividad jurídica internacional limitada, se da entre un sujeto de derecho internacional y una entidad local de un estado federal, confederación, estado vasallo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues obviamente aquí tiene que entrar una cuestión por medio de los órganos internacionales donde puedan limitar directamente a un país o a una zona específica también para que no se vea involucrada en cuestiones internacionales. Pero pues obviamente, pues a lo mejor en determinado momento así lo marca por alguna cuestión que no respetó alguna obligación, obviamente, y mientras lo dictamine y estuviera de acuerdo mediante un tratado, mediante la firma de un acuerdo, una carta máxime, etcétera, etcétera, sabiendo las consecuencias de antemano, pues no se está cometiendo ni una violación a sus derechos también. Obviamente, pues sabemos que hay diferentes cuestiones, lo vamos a ver también, puede ser una entidad local en un estado federal, a eso se refiere que por decir el caso del Vaticano, que es una entidad local en otro país, obviamente está en Italia, en su debido momento a lo mejor se puede limitar esta cuestión de que intervenga obviamente en cuestiones jurisdiccionales a nivel internacional también. No importa que esté dentro de otro país, obviamente se le puede limitar. A Italia no se le limita, pero pues al Vaticano en su momento sí. La cuestión de la Orden de Malta, pues también es consideración a eso mismo. De hecho, lo vamos a ver cuál es la jurisdicción de esos dos estados que están dentro de un territorio de algún otro país. Tenemos sujetos con subjetividad jurídica internacional, como les mencionaba, perdón, la soberana orden de Malta. Dice, se llegó a discutir su existencia ante los tribunales de Curia en Rumanía. Dice, pero con la sentencia cardenalicia del 24 de mayo de 1953 se estableció que se trata de una orden religiosa y que como tal depende de la Santa Sede, regulada por el ordenamiento canónico. La Santa Sede le da a la orden una amplia autonomía, la cual le permite adquirir derechos y obligaciones de carácter internacional frente a terceros estados que la reconocen. La personalidad internacional de la orden se manifiesta de diversas maneras. Mantiene relaciones diplomáticas con los estados y se posee más de 30 embajadas y 8 legaciones en países de Europa, África, Asia y América Latina. Existe un cuerpo diplomático acreditado ante la orden, que generalmente se trata de los mismos acreditados ante la Santa Sede. La orden tiene la facultad de celebrar tratados y además es miembro del Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares. Es una organización intergubernamental. Dice, la orden, al ser destinataria de derechos y obligaciones internacionales, goza de personalidad jurídica internacional sin importar que se encuentre en cierta dependencia o subordinación de la Santa Sede como orden religiosa. Entonces ahí tenemos el caso específico de la Orden de Malta,
donde tiene jurisdicción internacional, porque pues, obviamente se deslinda de la Santa Sede, es cuestiones de religión directamente del Vaticano, por eso se le tiene esa consideración. Obviamente está en territorio humano, pero no afecta en cuestión de que de ciertas decisiones que se tomen como país en Rumanía no les va a afectar, porque pues ellos se les considera pues un estado libre o soberano, una sede alterna, porque pues obviamente como lo menciona aquí, está en la jurisdicción, forma parte de la jurisdicción obviamente del Vaticano. Como lo vemos, pues tiene sus propias reglas, tiene su propia diplomacia, y pues obviamente tiene más participación dentro de los diferentes continentes del mundo, por eso se le denomina así. El Vaticano también es otra cuestión aparte, que también lo vamos a ver un poquito más adelante, cuál es la jurisdicción que tiene el Vaticano como tal. Entonces, la Orden de Malta es un sujeto con subjetividad jurídica internacional. También tenemos otra denominación, los beligerantes. Dice que es el reconocimiento en la cuestión de beligerancia. Dice, se puede dar a favor de un grupo rebelde cuando éste domina una parte importante del territorio y ejerce sobre él un dominio efectivo. Se constituye en un movimiento insurreccional en conflicto con el Estado central y puede ser reconocido como beligerante, dice, por terceros estados o por el Estado central. Y para el reconocimiento de beligerancia se requiere que el dominio de una parte del territorio, primero, y dos, que el dominio sea efectivo. Dice, el reconocimiento de terceros estados o el Estado central es discrecional. O sea, cuestión discreto, no se maneja otro tipo de conflicto. El efecto del reconocimiento de terceros estados es de mantenerse neutrales ante el Estado central y el beligerante. Dice, el efecto respecto al Estado central es de que éste queda libre de toda responsabilidad por los actos que cometan en la zona dominada por los rebeldes. Por lo tanto, los rebeldes que obtienen el reconocimiento de beligerancia, dice, por los estados o el Estado central, adquieren una subjetividad jurídica internacional temporal y quedan sometidos al artículo tercero común de las 4 convenciones de Ginebra de 1949, al protocolo segundo adicional de las convenciones de Ginebra de 1977 y a las demás normas de derecho internacional en materia de guerra. Esta subjetividad jurídica internacional es temporal y desaparece porque el grupo beligerante sea vencido o porque se transformó en gobierno, en este caso de facto, dominando no solo una parte del territorio, sino todo el territorio. Entonces es otra cuestión donde existe la subjetividad, donde un determinado territorio pues obviamente adquiere una jurisdicción y se acata de acuerdo a las leyes internacionales, pero aquí nos pone obviamente muy específicamente, nos determina cuáles son los casos y qué debe de ejercerse para que en determinado momento se entre como un sujeto subjetivo, obviamente en esta cuestión, y se le denomina beligerantes. Obviamente, pues algún tipo de guerrilla que domine gran parte del territorio, en determinado momento, a lo mejor por lo regular, ¿qué es lo que buscan? Pues buscan una independencia. Entonces, mientras esté el conflicto, mientras no se realice, pues se les da esa subjetividad jurídica. Una vez que se arregle, pues a lo mejor en determinado momento se arregla, se vuelve a integrar como un solo país, o en su defecto a lo mejor se le da una independencia, y ya vimos qué es lo que pasa cuando pues obviamente se le da una independencia al país, pues obviamente
se le reconoce a nivel internacional, se le juzga ya jurídicamente internacionalmente bajo los tribunales, etcétera, etcétera, adquiere derechos y adquiere obligaciones, y en la comunidad internacional pues se le declara como un país libre. Entonces eso es lo que normalmente pasa. Pasó y ha pasado con algunos países en su momento, más que nada por la cuestión de la separación del bloque socialista. Recuerden que les comenté anteriormente de la URSS. Una vez que se desintegró la URSS, hubo, aparte de los que integraban la URSS, había más países en su debido momento también que estaban integrados, por ejemplo Yugoslavia, Checoslovaquia, eran países también comunistas que pertenecían al bloque socialista, y en su momento pues obviamente los serbios, los yugos, los eslovacos, también los checos, pues obviamente se habían conjuntado en un país, pero buscaban su separación. Veíamos las cuestiones de Serbia, cómo se buscaban separar. Hoy en día, obviamente, pues ya son países a nivel internacional, ya se les determinó así como países. Y pasó precisamente esta situación, ya que se les reconoce su independencia, su separación, pues obviamente ya se les considera un país, un estado a nivel internacional. Entonces, a eso se refiere la cuestión de beligerantes. También tenemos un movimiento de liberación nacional. Nos dice que los movimientos de liberación nacional se distinguen de otros sujetos de derecho internacional, ya sea por el objetivo que persiguen en la lucha, por quienes lo integran o el régimen gubernamental contra el que luchan. Nos dice que el objetivo que persiguen estos movimientos normalmente es la autodeterminación, y los individuos que integran dichos movimientos son casi siempre poblaciones indígenas, y el régimen contra el cual luchan por lo general se trata de regímenes racistas o de ocupaciones extranjeras o ilegales. La personalidad jurídica internacional de estos movimientos se manifiestan principalmente en tres ámbitos. Primero, el ámbito humanitario. Segundo, el derecho de los tratados. Y tercero, las relaciones internacionales. De hecho, en la actividad que les puse, obviamente por eso les estoy anteponiendo que mencionen tres leyes que en su momento puedan ser parte del derecho internacional público como tal, que se regulen o que se interrelacionen. Entonces, hay leyes internacionales que se especifican directamente a esta cuestión. Conforme al movimiento de liberación, pues obviamente también nos dice que los movimientos de liberación nacional gozan de personalidad jurídica internacional al ser titulares de derechos y obligaciones en el ámbito internacional. Entonces, lo podemos considerar como movimiento de liberación en determinado momento, el EZLN que se propagó en territorio nacional, pues no llegó a más en esa cuestión, pero sí fue un hecho muy recordado, muy renombrado. Hay varias hipótesis que realmente sí buscaba una cuestión humanitaria, una cuestión de defender a la población indígena en su momento también. Esas son las partes. Lo que se apegaba perfectamente pues era esta cuestión, la cuestión del derecho internacional, la cuestión del movimiento de liberación nacional, el EZLN, así se denominaba. Entonces se apegaba a esta personalidad jurídica de las cuestiones humanitarias, de derecho de los tratados, en la cuestión de las relaciones internacionales, a eso se apegaba, y obviamente pues, comentaba, pues, manifestaba algunas hipótesis que realmente pues sí defendía esas cuestiones, y otras cuestiones pues eran simplemente que era un distractor más en ese aspecto, para los movimientos que estaba haciendo el poder ejecutivo en su momento. O sea, un distractor para los ojos de los ciudadanos mexicanos, distractor para los ojos de organismos internacionales como tal y de países, para que pues no se dieran cuenta en determinado momento de pues, todas las privatizaciones mal encaminadas que se estaban realizando, toda la cuestión
del desfalco que se estaba realizando en su momento a las arcas de nuestro país, porque pues hubo un desfalco en ese sexenio donde surgió el EZLN. Entonces, es un claro ejemplo de esa cuestión. En Colombia también hay grupos así de movimientos de liberación nacional también, pero pues sabemos que es con otras, muchas veces con otras índoles también. Ok, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos, en cuanto, obviamente, a grupos o sujetos que gocen de subjetividad internacional, dudas, comentarios, cuando los que hemos visto. ¿No hay dudas, no hay comentarios? No, profe. Ok, muchas gracias, Rosa. Que vamos a hablar ahora de los insurrectos. Nos dice que esta figura nace en el derecho de Estados Unidos y después es acogida en convenciones de derecho internacional americano. Dice que tiene una regulación especial y benévola para situaciones de marcado carácter político. Dice, estos grupos solo gozarán de subjetividad internacional si se consiguen un apoyo territorial para transformarse en beligerantes. O sea, como podemos ver aquí la relación que puede haber en base a derecho de una cuestión para terminar en otra cuestión y obviamente pues así defender en determinado momento pues los derechos internacionales o que una organización internacional pues obviamente regule ese tipo de consideración. Entonces obviamente una vez que se reside en el grado de dominio, los insurrectos solo poseen unos barcos o plazas, mientras que los beligerantes ejercen un dominio efectivo sobre una parte importante del territorio. Aquí nada más los insurrectos, pues obviamente es una parte proporcional pues de un territorio, aquí lo denominan barcos o plazas, algún territorio pequeño también, el beligerante no, ejerce un dominio efectivo, obviamente sobre parte importante del territorio. Es como por decir aquí que en su defecto los estados del norte se quieran separar pues de la República Mexicana, pues obviamente pues, en esta cuestión pues es una parte efectiva del territorio nacional en su debido defecto, no simplemente a lo mejor no que digan Reynosa se quiere separar de México, o la parte fronteriza Reynosa, Laredo, Matamoros se quieren separar de México, pues ahí quedaría como una cuestión de insurrectos. Ya si se denomina Tamaulipas, se quiere separar y cumple con las condiciones que ya vimos anteriormente, se le denominaría beligerante también, y más si se apoya, como se están apoyando con otros estados del norte, Chihuahua, Nuevo León, pues, que quieren formar una alianza en la parte norte del país y pues obviamente canalizar más recursos hacia esta zona en ese aspecto. Entonces, a eso se refiere la cuestión de insurrectos. En determinado momento es una parte proporcional, no llegan a ser, es con la intención de llegar a ser beligerantes, pero pues obviamente pues no llegan a ser todavía porque no ejercen cierto dominio, más que nada en cuestión de territorio. Otra cuestión importante es la subjetividad activa del individuo, y nos dice que en principio el individuo no está sujeto inmediato, obviamente, a las cuestiones de las normas internacionales del derecho público, y si no puede exigir directamente sus derechos ante un órgano o una instancia internacional, lo que tenía que hacer por medio del ejercicio de la protección diplomática de su país. O sea, tiene que utilizar intermediarios en determinado momento si se violan sus garantías, sus derechos individuales.
Dice, a menos que el comportamiento del individuo fuera directamente regulado por el derecho internacional, convirtiéndolo en titular de derecho o sujeto responsable por actos ilícitos del derecho internacional. Ejemplo, reclamaciones de argentinos en este caso al Consejo Internacional de Derechos Humanos. Ahí sí ya se les denomina directamente, tiene una subjetividad activa del individuo. Dice, la cuestión está específicamente por violaciones a los derechos humanos de parte del gobierno militar de Videla. Dice, juicios de los tribunales de Nuremberg y Tokio contra sujetos por crímenes de guerra. Entonces ahí hay un caso muy específico donde sí se le considera que tiene una subjetividad activa el individuo. No nosotros que se nos violen nuestros derechos en determinado momento, ir a órganos internacionales, a la Suprema Corte de Justicia Internacional, no. O sea, nosotros tendríamos en determinado momento que utilizar pues un órgano intermediario como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que obviamente esa sí tiene voz y voto directamente en la comunidad internacional. Pero cuando hay casos así de reclamaciones de un organismo en sí, o que nos apropiemos, nos afiliemos, o que compartamos ideas y estemos junto con un grupo, pues obviamente si ese grupo ya se le considera que tiene una subjetividad, y ese grupo sí en su debido momento y apegado a derecho, obviamente siempre tiene que ir todo apegado a derecho. Obviamente ese grupo sí se lo considera en determinado momento que es sujeto inmediato a las normas del derecho internacional público. Ya vimos un claro ejemplo de ellos. Dice que la subjetividad activa del individuo surge a partir de la creciente humanización del derecho internacional público y se da de la situación excepcional de que tenga un acceso directo ante los órganos jurisdiccionales internacionales. Tradicionalmente, la materia de derechos humanos era considerada perteneciente al derecho interno de los estados. Hasta la década de 1940 deja obviamente de serlo para convertirse en centro de atracción de la comunidad internacional y materia del derecho internacional público. Entonces, los derechos humanos, sí hay grupos de derechos humanos en ese aspecto, si hay un grupo nacional, hay grupos regionales, municipales en cuestión a esta relación, hay grupos de derechos humanos obviamente y tienen voz y voto y jerarquía, obviamente en actos que estén violando las garantías individuales de cada uno de los individuos. O sea, sí se considera en esa cuestión el, el, la jerarquía de ellos y más porque pues obviamente tienen, como lo vemos hoy en día en la actualidad, injerencia directa en la cuestión con los órganos internacionales como tal. Dice, la Carta de la ONU no contiene una enumeración de los derechos humanos y libertades fundamentales del hombre. Ese vacío fue cubierto por una declaración de la Asamblea General, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, del 10 de diciembre de 1948. No había una enumeración, pero obviamente se hizo una Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Dice, los pactos establecen más que instrumentos de acceso directo del individuo, un sistema de informes del Comité de Derechos Humanos de la ONU, dice el Consejo Económico Social y la Asamblea General. Estos órganos hacen las observaciones pertinentes al Estado responsable. Entonces, un individuo como tal, pues no se considera sujeto del derecho internacional público, pero ese individuo, mediante una organización y que esa organización esté registrada ante órganos internacionales, pues obviamente ahí sí se le va a considerar como sujeto inmediato del derecho internacional público, que se congreguen como un grupo, obviamente, y más si ese grupo en determinados momentos están violando sus garantías individuales como tal, como ya lo vimos, y de hecho en todo el mundo precisamente es esa cuestión de que se deben de respetar
pues las garantías, los derechos del hombre universalmente hablando. Aquí de hecho hay en esta cuestión muchos temas de controversia, muchísimos temas en relación a esa cuestión, y uno de los temas importantes era la cuestión pues de las sentencias que en determinados estados de la Unión Americana, de Estados Unidos específicamente, las sentencias de muerte que algunos estados adoptan. Entonces, ¿qué tanto es esa cuestión? Si se violan las garantías individuales, si se violan los derechos del hombre, no en privarlo de su libertad, sino obviamente en privarlo de su vida. Si realmente va conforme a derecho o en determinada situación se están violando las garantías individuales del ser humano también. Pero pues obviamente como lo aplica Estados Unidos, por eso les digo, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, en qué determinado momento puede interceder la ONU. Si pues Estados Unidos es de los 4 miembros fundadores de más importantes, qué tanto pueden los organismos internacionales, la Organización Mundial de Derechos Humanos, el Comité Internacional y diferentes organismos internacionales en regular esa situación. Obviamente, si cometiste un acto ilícito, se debe de pagar con la privacidad de la libertad, pero obviamente pues en ningún momento dice que pues es con la pena de muerte, como se especifica o se antepone en algunos estados de la Unión Americana. Entonces, pues obviamente ahí han entrado grupos radicales, organizaciones mundiales en contra de esta situación, pero no se ha movido nada respecto a esa situación. En determinado momento hay países que entran en disputa por esa situación específica, que dicen, pues es que estás violando las garantías individuales, pero por no entrar en algún tipo de conflicto, pues a lo mejor diplomático, no tanto bélico en esa situación, pues no llegan a reditualizar más en ese aspecto. Simplemente lo dejan así. ¿Qué va? Pues es una persona de millones, como lo han dicho hoy en día en la pandemia. O sea, no va a entrar en incoherencias un país con otro país en cuestiones bélicas por una sola persona, y más cuando es pues una persona que cometió un delito y está siendo juzgada por eso. Pero desde mi punto de vista sí deben de entrar en esa cuestión, más que nada en la regulación, porque sí, desde mi punto de vista sí se están violando los derechos individuales de la persona. Decía, más por cuestiones diplomáticas no se realiza, pero pues obviamente dependiendo del país, obviamente. Ok, chicos, les dejo ese tema y ahorita lo retomamos nuevamente en la tercera sesión. Se nos va a terminar el tiempo de esta sesión. Ahorita les envío el link para conectarnos nuevamente. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en unos minutos más. Gracias. Gracias, Carla.